Bueno, muy buenos días. Comenzamos con la transmisión del día de hoy. Hoy es día 2 de julio del 2021. Estamos transmitiendo completamente en vivo. Son las 11:41 de la mañana. Una disculpa que nos atrasamos. Bueno, agradecemos a las personas que amablemente estén viendo este video, que sabemos que este curso pues es para catequistas, está orientado a catequistas, pero también lógicamente a cualquier persona que quiera conocer más acerca de su fe. Bueno, pues vamos a comenzar como siempre comentándoles que este curso es sacado o obtenido de un catecismo del Padre José de Arp, que aunque es un catecismo pues ya de hace mucho tiempo, está completamente actual, ¿verdad? Porque el magisterio de la Iglesia nos enseña siempre lo mismo. Te invitamos a que recemos al Espíritu Santo pidiéndole al Señor ayuda, discernimiento en todo. Y decimos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Bueno, pues nuevamente buenos días a las personas que ya nos están acompañando. Y el día de ayer empezamos a ver esta pregunta 303, que dice: ¿por qué decimos que la Iglesia Católica es santa? Ya comentábamos esto mismo y el Padre nos dice por 3 puntos fundamentales. ¿Por qué es santo su fundador? Claro, Jesucristo, el santo por excelencia, porque es Dios. Segundo, ¿por qué es santo su sacrificio y sus sacramentos? Como ya dijimos, lo que es el sacrificio de la celebración de la Santa Misa, la celebración de los sacramentos son santos, fueron instituidos por Jesucristo. Y tercero, porque en todos los tiempos ha habido en ellas grandes santos. Recordemos, y ayer les decía, ¿verdad?, que recordáramos y que reviviéramos la vida de los santos. Y aquí nos menciona algunos santos. Aquí nos quedamos el día de ayer. Nos dice la santidad de aquellos varones que, como son ejemplos, porque son muchísimo, como San Francisco de Sales, en San Fidel de Simaringa, San Pedro Canicio, defendieron con toda la energía la doctrina católica contra la llamada Reforma. Ha sido confirmado por Dios con milagros de una manera especial, lo cual es una confirmación directa de la doctrina católica de parte de Dios. Ahora, hay algo muy interesante, dice los abusos y defectos de algunos particulares no pueden imputarse a la Iglesia misma, porque no nacen de la doctrina u organización, ni jamás han sido autorizados ni aprobados por ella. Estos abusos y escándalos no son señal de que la Iglesia Católica ha dejado de ser la verdadera Iglesia de Jesucristo. Nuestro Señor mismo comparó a esa Iglesia, vean qué interesante, con un campo en que crecen juntos el trigo y la cizaña, y con una red que contiene peces buenos y peces malos. Bueno, te recuerdo que este catecismo ya tiene mucho tiempo, fue escrito, no tengo aquí el libro, lo tengo allá arriba porque lo estaba escaneando para poderlo presentar en las diapositivas, pero creo que es de 1940, 45, algo así. Entonces es un libro ya bastante antiguo, por eso lo estoy rescatando aquí, ya no existe, ya no hay edición de ese libro, pero como te comento, todo lo que dice pues es lo que tenemos en la actualidad. ¿Por qué? Porque el magisterio de la Iglesia, su sana doctrina, pues es la misma. Y aquí quiero recalcarte precisamente por esto, que aquí dice de que desde ese tiempo, fíjense, más o menos 1950, más o menos, que se escribió este libro por parte del Padre José de Arp, pues resulta que este libro ya hablaba acerca, pues de que hay problemas, ¿verdad? De que hay algunas personas a veces que distorsionan los comentarios, que distorsionan la sana doctrina, pero como aquí el Padre nos dice muy claro, eso no significa, eso no significa que pues la Iglesia esté mal, sino son solamente algunos de los miembros, algunos de las personas que pertenecen a la Iglesia que pudiera estar equivocada. Por eso desde hace como 5 temas, ¿verdad?, hacemos mención de lo mismo, que tenemos que rezar por el Papa, por los sacerdotes, por los obispos, por los laicos. Nosotros como laicos también tenemos que rezar por nosotros. ¿Por qué? Porque esa es nuestra obligación. Pero la sana doctrina, es decir, lo que está establecido por la Iglesia, por las Sagradas Escrituras, por la tradición, eso no cambia, eso no se modifica. Y en ese aspecto solamente podemos decir que es exactamente lo que Dios quiere, porque es inspiración del Espíritu Santo. Y aquí nos dice muy claro, fíjense, nos dice la palabra de que va a crecer el trigo y la cizaña.
O sea, nosotros somos miembros de la iglesia, de una iglesia santa, pero que nosotros, pues al ser pecadores, tenemos nuestras limitaciones, pero tenemos que seguir adelante y tratar de siempre estar de acuerdo al magisterio de la iglesia. En el 304 nos dice, ¿por qué decimos que la iglesia romana es católica o universal? Y el Padre nos pone 3 elementos, porque desde Jesucristo ha existido siempre. Eso es algo fundamental. Decíamos el día de ayer que aquí, por ejemplo, por acá la otra vez vi una denominación que decía orgullosamente fundada en 1988, algo así. Entonces, pues sí, podrá ser orgullosamente fundada, pero no está fundada en Jesucristo. No está fundada desde el momento en que Jesús le dijo a Pedro que era la piedra precisamente de esta iglesia. Entonces, ahí tenemos que analizar el punto 1. En el punto 2 nos dice, porque está extendida por todo el mundo. Así es, en todo el mundo está la iglesia. Tal vez puede haber algunos rincones por allá, como decíamos la otra vez, que a lo mejor no han conocido a Jesucristo, ¿verdad? O algunos poblados que no han conocido a Jesucristo. Pero lo que se refiere sobre todo este comentario es que si yo viajara a otro estado, pues podré ir a misa, ¿verdad? Cuando he realizado viajes a otros lugares, pues escucho la Santa Misa en algún lugar. O a lo mejor al viajar a otro país, a otro continente también, cosa que no sería lo mismo si estuviéramos en una denominación, porque cada pastor realiza su ministerio, o mejor dicho, realiza sus actividades de acuerdo a como lo considere, ¿verdad? Claro, puede haber ciertas similitudes entre lo que son las iglesias evangélicas, por ejemplo, pero no es exactamente lo mismo. En cambio aquí, dentro de nuestra iglesia, de la iglesia verdadera, pues se encuentra claramente lo que es la Santa Misa, los sacramentos van a ser lo mismo. Tal vez pudiera haber alguna cuestión de modificación de manera general, pero el aspecto litúrgico es exactamente igual en todos los lugares del mundo, y eso es una unificación. Otro punto que maneja en el tercero, dice porque es por de continuo se está propagando. Así es, continuamente se está propagando, y ciertamente que en algunos países puede ser, en varios por ahí, puede ser que baje a lo mejor el número de católicos. Sin embargo, te sorprende cómo baja el número de católicos aparentemente, según las encuestas, pero después te das cuenta que en otros lugares empieza a florecer, y entonces es un vaivén, ¿verdad? Sube en algún lugar, baja en algún lugar. Por ejemplo, estaba viendo la otra vez que en África la iglesia católica, cosa que antes no había tanto, está teniendo un gran auge en varios países de África. Entonces la iglesia no muere, la iglesia es de Jesucristo. Por lo tanto, lo que sí puede pasar es que por el aspecto humano, nosotros propiamente, en algunos lugares como que vaya perdiéndose un poco, y esta situación de la pandemia pues a lo mejor también es un poco humanamente problemático en ese aspecto. Por eso nosotros tenemos que seguir, y si por ejemplo tú no puedes ir a la iglesia por esta situación que se está viviendo, bueno, pero lo que sí puedes hacer es escuchar la Santa Misa con la misma devoción, o tratando de ser la misma devoción en tu casa, ¿verdad? A lo mejor a través de la televisión, a través del internet, de algún medio digital, para que podamos seguir precisamente en el magisterio. Y aquí nos dice, por eso la iglesia romana fue llamada siempre la católica, aún por los apóstatas, e infieles, como ya lo observa San Agustín, y hasta el día de hoy se llama en el mundo entero Iglesia Católica. Este es un nombre que se puso, sabemos que católico es porque es universal, ¿verdad? Está en todo el mundo. Dice, ella sola cuenta aproximadamente el mismo número de miembros que todas las demás sociedades cristianas. O sea, si hacemos una comparativa, esto es, repito, desde 1950 más o menos, pero viene siendo algo similar. Si hacemos una comparativa entre el número de católicos y el número sumado de, por ejemplo, de otra denominación, nos daremos cuenta que los católicos generalmente son más en los países. Pero aquí no se trata de ver quién es más o quién es menos. Aquí no se trata de una competencia, de decir, miren, nosotros somos más que ustedes son menos. No, aquí se trata de orar, de rezar, de pedir por aquellas personas que están alejadas de la fe. ¿Por qué? Porque han desperdiciado, o las personas que están lejos de la iglesia católica están desperdiciando los sacramentos, están desperdiciando el amor a María Santísima, están desperdiciando ese momento tan hermoso de ir a la Santa Misa. Entonces, he ahí el problema.
porque el Señor lo dijo, lo dijimos la otra vez, que Él dijo en la palabra: un solo pastor, un solo rebaño, una sola fe, y esto es algo lógico que está relacionado con lo que estamos mencionando. Dice ella solo, o sea, la Iglesia Católica cuenta aproximadamente el mismo número, y luego dice: por el número católico sube el presente a más de 500 millones. Te recuerdo, este es un dato de hace muchos años, habría que investigar, sería bueno que por ahí de una investigadita por ahí de cuántos millones de católicos hay, mientras que en las diferentes sectas cismáticas no pasa de 200 millones, y las 250 comunidades protestantes calculan el número total de sus adeptos en 275 millones, de los cuales sin embargo hay que descontar muchos que han apostatado del cristianismo, o sea que están aparentemente como cristianos y después dicen que no, ¿verdad? Entonces es muy interesante esto. En la 305 nos dice: ¿por qué decimos que la Iglesia Católica Romana es apostólica? Y aquí el padre nos menciona tres cosas fundamentales. Primero, porque toma su origen de los apóstoles. Claro, ¿de dónde sale humanamente? Ya una vez que se presenta en San Pedro, pues precisamente de los apóstoles. Segundo, porque su doctrina es la doctrina de los apóstoles, es decir, lo que se enseñó, que es realizado por Jesucristo, fue también parte de los apóstoles. Y un ejemplo concreto es pues el libro de los Hechos de los Apóstoles, que nos va mencionando precisamente las cosas que ocurrieron en los primeros siglos de la Iglesia cuando los apóstoles fueron a predicar a los diferentes lugares. Y luego, por tercero, porque el Papa y los obispos son los legítimos sucesores de los apóstoles. Así es, a partir, como ya sabemos, de lo que es San Pedro, fue el primer Papa, y a partir de ahí pues se desarrollaron todos los papas hasta el día de hoy. Entonces es algo muy interesante, porque no solamente es algo que se tiene que decir, sino que históricamente está la sucesión de papas de manera continua. Y otro punto que nos menciona el padre dice: de todas las notas de la Iglesia, la más clara y la más evidente es la serie nunca ininterrumpida de los papas, lo que acabamos de mencionar, que en legítima sucesión alcanza hasta San Pedro, porque donde está la cabeza, ahí está todo en tiempo, han de estar también los miembros, y donde está la roca, allí también ha de estar la iglesia edificada por ella. Y volvemos a lo mismo, tenemos que rezar por el Santo Padre, tenemos que rezar por los sacerdotes, obispos, etcétera, por los laicos, ¿verdad? Por nosotros mismos, porque tenemos que seguir en constante discernimiento, saber cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere hacer, ¿verdad? Con nosotros. Y el último punto que vamos a analizar es la pregunta 306. Y aquí el padre nos el 306, el padre nos comenta: ¿no tienen también las comuniones no católicas estas cuatro notas o caracteres de la verdadera Iglesia de Jesucristo? Pues sí, hay que cuestionarnos siempre, ¿verdad? Como católicos también tenemos que cuestionarnos, pero tenemos que tener fundamentos para lo que son nuestros conocimientos. Y aquí nos contesta el padre: ninguna de ellas, o sea, ninguna de las otras o de las denominaciones es una, pues no tiene una sola cabeza. Claro, estos puntos no casan con lo que son las denominaciones, porque no hay una sola cabeza. No existe, pues por ejemplo, un pastor que se autoproclame como pastor evangélico a nivel universal. No hay. Entonces aquí y esto fue desde 1950, no ha avanzado ahí, pues no tiene una sola cabeza común ni una sola misma fe, ya que la han variado con frecuencia. Esto es algo muy importante, ¿verdad? Porque cada una de las denominaciones tiene ciertas diferencias. A veces algunos no aceptan, por ejemplo, lo que es la Santísima Trinidad, otros no aceptan la divinidad de Jesucristo, otros, y así nos las vamos pasando y nos damos cuenta que cada denominación puede generalmente va cambiando lo que son sus principios. Ninguna es santa, pues no tiene un solo santo cuya santidad ha sido Dios confirmada con los milagros. O sea, esto en el caso de las denominaciones, ninguna es santa. ¿Por qué? Porque no han salido directamente de Jesucristo. Ninguna es católica, porque nacieron mucho tiempo después de Jesucristo, y pues sabemos que católica es universal, ninguna es universal. Ni con respecto a la propagación y extensión pueden compararse con la Iglesia Católica. Y el cuarto punto que nos dice por qué
qué es diferente o por qué no se presenta estos 4 puntos en las iglesias o denominaciones, por ejemplo, evangélicas o de otra índole. Ninguna es apostólica porque ninguna tiene por jefes sucesores legítimos de los apóstoles. O sea, ninguno está precisamente relacionado con el Santo Padre. Muy bien, pues estas son las preguntas que hemos analizado el día de hoy, que esperemos que nos hagan concientizarnos cada día más de que estamos en la iglesia verdadera y de que no solamente es estar en la iglesia verdadera, sino que, ya sabemos, tenemos que tratar de hacer lo que la iglesia nos dice, lo que los mandamientos, vivir los sacramentos, porque el hecho de estar en la iglesia católica, pues lógicamente me hace estar cerca del lugar o en el lugar donde Jesucristo quiere, pero tenemos que luchar. Decía San Pablo, pues yo estoy aquí en la carrera, pero tengo que seguir adelante, no sé que me quede atrás, bueno, con otras palabras. Entonces, esto lo tenemos que tener presente. Estamos en la iglesia verdadera, pero tenemos que hacer lo que la iglesia nos dice para poder alcanzar un día la salvación y estar en presencia de Dios. Que el Señor te bendiga. Nos vemos mañana es sábado, pero también voy a transmitir, Dios mediante, lo que es el tema que corresponde. Que el Señor te bendiga y que tengas un excelente día. Gracias.